Hola, amada familia, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Esto es Mi Día con Dios, un tiempo de lectura de la palabra. Estamos todos los días leyendo un capítulo diario de la Biblia, pero también quedándonos con algo en el corazón para que eches mano de ese alimento espiritual todos los días. De verdad, nunca sabes cuándo ese alimento a lo largo del día será aquello que te evite caer, que te evite cometer algún error, que te evite sobresaltarte ante algo, que te lleve a tomar una mejor decisión. Siempre el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Vamos a orar y vamos a meditar hoy en el capítulo número 19. Padre, te damos gracias por este nuevo día, gracias por tu amor, gracias porque tenemos la bendición de poder tener una Biblia, Señor, y poder dar lectura a las palabras, a lo que tú tienes para nosotros. Háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a meditar hoy en el capítulo número 19. Tiene este capítulo en la versión Reina Valera 1960, 3 subtítulos. Vamos a comenzar con el que lleva por título o subtítulo Jesús enseña sobre el divorcio. Y dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, es decir, a la región de Perea. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Qué importante lo que Jesús hacía. Solo le siguieron. La compasión de Jesús, como le estábamos viendo cuando Jenny dio el devocional, no recuerdo qué capítulo fue, pero justo la compasión de Jesús le llevaba a esto. No era como que, no, tú no vienes y tú no eres bueno, entonces no te sano. Tú no estás haciendo, entonces no. No, o sea, cuando Dios quiere en su soberanía, bendice a quien Él quiere bendecir y sana a quien Él quiere sanar, ¿no? Más allá de nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces que vienen los enfermos y Jesús los sana. Verso 3. Entonces vinieron a Él los fariseos y tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Este repudio era una carta que se le daba a la mujer, una carta de divorcio, y aquí ellos específicamente le dicen por cualquier cosa. Había dos escuelas rabínicas en ese tiempo. Uno era la de Gilel con H y otra era la de Samaí. Entonces, estas dos escuelas tenían posturas muy diferentes. Por ejemplo, la escuela de los Samaitas decían que el único sustento para que se pudiera divorciar o deshacer un matrimonio era la fornicación.
Pero en su contraparte, los gileitas decían, no, cualquier cosa, o sea, cualquier hombre que venga y diga, yo ya no quiero estar con esta mujer porque habla muy fuerte, porque ronca mucho, yo qué sé, ¿no? Ya me quiero divorciar, ellos avalaban eso. Y ellos eran los que decían, por cualquier cosa se puede divorciar. Entonces, vienen los fariseos y literalmente le quieren tener una trampa a Jesús, como en todo el ministerio de Jesús, siempre tuvo contraatacantes hacia él, viendo cómo acecharlo, cómo hacerle caer. Pero mira lo que Jesús hace en esa sabiduría divina que él tenía. Verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Los desafía con su mismo conocimiento, ¿verdad? O sea, casi casi les llama ignorantes. Si ya lo leyeron, ¿por qué vienen y preguntan? Ustedes lo deberían saber. Eran fariseos, era gente que sabía lo que estaba preguntando, pero atenta hacia su entendimiento y les dice, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, Jesús no se va a la escuela de los rabís en ese momento, no se va hacia la escuela de los amaitas o a la de los gileitas, no, Jesús se va al principio, al principio. Y ahorita vamos a ver lo que quiero que quede a tu corazón, pero sabes, cuando sientas que no tengas rumbo, cuando sientas que no hay hacia dónde tomar una decisión sabia, correcta, ve al principio, ve a aquel que te creó, ve a aquel que te formó. Y entonces les dice, varón y hembra los hizo. Es decir, ninguna escuela rabínica, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún gobierno va a estipular lo que es o no el matrimonio, porque este ya está estipulado desde el principio, desde el que lo hizo, como dice el verso 4, desde el autor del matrimonio, desde el creador del matrimonio. No tienes que ir a nadie más, no un abogado, no un psicólogo, ¿no? Y te lo hablo yo en esa profesión, no, nadie sabe. Ellos van a llegar y te van a decir, sí, el divorcio y le cuesta tanto y punto. Pero el que tiene siempre la receta y la salida ante un problema en el matrimonio es ir al creador mismo, es ir al origen y al principio de este. Verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y dejar, ¿sabes qué significa literalmente en esta palabra? Abandonar. No quiere decir olvidar, no, porque toda la vida estamos llamando a honrar. Estamos siendo llamados a honrar a nuestros padres, pero abandonar es sepárate, ¿no? Para que puedas tú formar una nueva familia, y esa es la ley. Después tus hijos te van a abandonar a ti, que ese tendrá que ser el principio. Recuerda, no olvidar es separarte de ellos. Dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer una sola carne en el matrimonio? A través de la intimidad. Por eso es tan importante guardarnos, ¿no? En una pureza sexual, porque nos hacemos una sola carne con nuestro esposo al momento del primer contacto sexual con esa persona. Tú decides con quién te vas a hacer esa sola carne. El problema es que a veces no hemos sabido esperar. Y entonces nos hacemos una sola carne con uno y luego otro y otro. ¿Y sabes qué vamos haciendo? Vamos generando ataduras y ligaduras en el alma que después es tan difícil de soltar. Entonces, por algo, solo vamos a hacer una sola carne al momento en el que podemos estar con nuestro esposo, nuestra esposa. Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y juntar es pegar a. Fíjate qué impresionante. Dios dice, no, a los papás, sepárate abandónate de ellos, pero con tu esposa yo te voy a pegar, te voy a hacer uno. Eso es, qué impresionante, ¿no? Juntar uno, como que dice, vamos a andar juntitos. No, juntar bíblicamente aquí es pegar, a andar pegados. Y qué mejor manera de protegernos, ¿no? Si no estar juntos, pegados para vencer. Dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla?
Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés no os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y quédate otra vez con eso. Otra vez Jesús dice: más al principio. Y de hecho este devocional le puse por título: volviendo al principio. Jesús no dice y les deja en claro, no. Y de hecho les cita la palabra. Todo esto tiene su contexto en Deuteronomio 24, 1 al 4, donde Moisés da esto. Pero Moisés nunca dice: yo les permito. No, él les dice, más bien yo les ordeno, sino que Moisés lo permitió, pero aquí dice: a causa de la dureza de su corazón. Muchos de los pecados vienen a esta causa, por la dureza de nuestro corazón. La raíz de muchos pecados es la dureza del corazón. Verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no nos conviene casarnos. Es decir, si es por las escuelas rabínicas, ay, pues sí, porque me caso, pero al ratito me puedo divorciar, porque pues por cualquier cosa, no importa, y me busco otra y demás. Y Jesús viene y pone un alto estándar de su reino. ¿Te acuerdas que Mateo nos hace ver a Jesús como rey? Todo el evangelio de Mateo. Pues aquí el reino, otra vez dice, la ley de los rabinos, de las escuelas rabínicas aquí dicen esto, pero el que creó el matrimonio desde el principio dice esto. Y entonces los demás dicen: uy, entonces ojo, cuidado al casarte. ¿Por qué? Porque solo Dios creó una Eva para un Adán y un Adán para una Eva. Si Dios hubiera querido que hubieran existido más esposos, hubiera hecho a más mujeres o a más hombres. Pero no fue así en el principio. Fue una Eva para un Adán y viceversa. Entonces, ahora sí los otros dicen: uy, entonces no conviene casarse. Bueno, pues si te vas a casar, sabes que te estás casando para ser uno solo, para estar pegado a por el resto de tu vida, bajo un pacto que hacemos delante de Dios. Verso 11: entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, habla de este don de la soltería. Eunucos que ya nacieron sin un instinto o un deseo sexual, pero hay otros a quienes les mutilaron sus genitales y entonces les es inhibido el deseo sexual por una o por otra cosa. Y hay quien, por dedicarse tiempo completo al ministerio y tener que viajar y salir y llevar, deciden no casarse, rinden su soltería al Señor. Pero justo por esto dice: el que sea capaz, se necesita una capacidad que uno tiene que recibir de parte de Dios, si no, va a pecar, va a estar cayendo en tentación o algo. Entonces mejor a casarnos, ¿no? Si uno sabe que no tiene ese don, pues mejor orar que el Señor prepare a esa persona con la cual tenemos que casarnos. Siguiente subtítulo: Jesús bendice a los niños. Verso 13: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús nos modela humildad en esto. Y Jesús nos modela cómo este rey es un rey que presta atención a todos, a pequeños y a grandes. Él está hablando del reino. Él les está enseñando cómo opera el reino de Dios. Para los discípulos ahí, pensando que su Mesías era como el próximo rey político que estaba en campaña política, quizá dijeron: no, los niños no nos son útiles para esto. Pero Jesús otra vez les pone el estándar alto y diciendo: olvídense, déjenlos para mí,
para el reino de los cielos, un niño, un adulto, un anciano, una mujer, un hombre, son igual de importantes. El Señor viene a dignificar a los niños. Anteriormente vino a dignificar a las mujeres, diciendo, no les vas a dar carta de divorcio por cualquier cosa, no, solo si hay una causa meritada como una fornicación, y aún eso puede ser perdonado. Un adulterio aún puede ser perdonado cuando hay voluntad de ambos, cuando no hay dureza en el corazón de ambos. Entonces vimos cómo Jesús dignifica a la mujer en el primer tema. Aquí, cuando Jesús bendice a los niños, ahora dignifica a los niños y nos deja en claro que ellos son igual de importantes que nosotros. Y ahora vamos a ver el último subtítulo: el joven rico, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿a quién, qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Fíjate, este último subtítulo, el joven rico, nos deja ver cómo para el reino de los cielos las riquezas no son como nosotros la vemos. Este hombre se sentía perfecto prácticamente, y Dios, conociendo su corazón ante esta pregunta que quizá fue muy genuina, como diciendo: oye, yo he hecho todo lo que tú me has pedido, ¿no? Y entonces Jesús le dice: no, si realmente quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Dios le deja en claro que la riqueza no tiene que ver, en el reino de Dios, la riqueza no tiene que ver con lo que poseemos, no tiene que ver con lo que nosotros somos, tiene que ver con una manera de vivir que brota desde lo profundo del corazón, de una transformación que nosotros debemos permitir que Cristo haga en nosotros, que Cristo haga en nuestra vida. Y para Jesús, perfecto es completo, y él lo veía como incompleto. Él le decía: pues sí, aparentemente estás cumpliendo todo, pero te falta algo, te falta ser completo, te falta soltar lo que ama tu corazón. Y yo te pregunto hoy: ¿cuál es tu riqueza? ¿Será que nos estamos viviendo como ese joven rico? Sintiéndonos perfectos. Wow, yo soy el cristiano de 10, todo lo hago bien, veo mis devocionales, leo mis capítulos, entrego mis reportes, llego temprano, no falto a ninguna reunión, palomita, palomita, palomita. Y si viniéramos con Jesús, ¿crees que nos vería perfectos? ¿Qué te falta? Quizá a veces aquello que nos falta tiene que ver con soltar aquello que nosotros estimamos como nuestra riqueza. Y te dejo
con el tema de este devocional, volviendo al principio. ¿Sabes? No hay nada que nuestro autor ya haya dicho y haya escrito. Necesitas volver al principio. Si le estás pasando mal en tu matrimonio, sí, busca ayuda, busca consejería, sé sabio para ir a una persona sabia y buscar. Aquí estamos para servirte como pastores. Aquí en la iglesia hay consejeros, pastores matrimoniales que pueden ayudarte, pero ¿sabes qué? Ve al principio, ve al origen, ve al creador. Debemos entender que el matrimonio es de dos pecadores tratando de vivir juntos, que tú eres imperfecto, igual que tu esposa es imperfecta y a la inversa, pero que cuando vamos al origen, cuando vamos al principio, vamos a encontrar en Dios que lo que menos en un principio se pensó es en una separación. No, cuando peca Adán y Eva no dicen, ay, pues ya a volar todo. No, 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 no. Esto se genera a raíz de una dureza del corazón llamada pecado. Y el pecado se puede cubrir gracias al sacrificio de Cristo, hacer nuevo absolutamente todo, no solamente recubrirse, ay, no hay nada, no, sino que nosotros podemos permitir que Él me transforme a mí, que la transforme a mi cónyuge y juntos poder seguir adelante. Todo problema tiene solución volviendo al principio. Y dice su palabra que en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todo tiene su origen y su principio en Él, no en lo que hoy se nos dice. Así que ante cualquier situación, ve al principio, ve a Dios, ve al autor y en Él encontrarás respuesta de todo lo que nuestro corazón a veces le aqueja. Ve al principio. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a correr hacia ti. Señor, a correr a ti sabiendo que tienes respuesta a todo, sabiendo que todo este asunto del pecado está en la dureza de nuestro corazón. Ayúdanos a rendirte nuestro corazón cada día, a dejar que tú lo doblegues, a dejar que tú nos humilles, a dejar que tú, Señor, cada día puedas crecer en nosotros, pero en nosotros menguar y podamos ser más como tu reino espera que sus seguidores sean, Señor. Ese es nuestro deseo, que cuando nos vean andar en la calle, en casa, donde sea, ellos, Señor, puedan ver que nosotros hay seguidores tuyos, seguidores de tu reino, porque actuamos y vivimos bajo tus preceptos y tus normas, no bajo lo que el mundo dicta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y ten un excelente día.